Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta y hoy tenemos un cruel, rompecorazonador, pero también entrañable y maravilloso cómic. Antes queremos pedirles que se suscriban, si aún no lo hacen, que nos den like, que nos dejen un comentario acerca de lo que les ha parecido este cómic, si ya lo leyeron y si son fans del Cuervo. Con ustedes, Curare. Para algunas personas no hay perdón. El detective Francis Joseph Salk, fuera de forma y atormentado, ha perdido a su esposa Sharon, quien le ha pedido el divorcio, y a sus dos traviesas hijas por una obsesión que lleva consumiéndolo hace ya varios años. En octubre de 1973, un espantoso crimen ocurre en Detroit. El cuerpo de una niña, de identidad desconocida, es encontrado en las más viles y terribles condiciones, víctima de los más viles actos que un adulto viciado puede cometer contra un ser inocente. Acompañamos en esta increíble historia a Salk y el Cuervo, esta vez llamado cariñosamente Bird, en un capítulo más de venganza y redención. Un cómic que sin duda te sacará algunas lágrimas, algunas sonrisas y sobre todo deseos de que más historias terminaran así en este lugar donde ocurren tantas injusticias. Violenta, cargada de ternura y con mención especial al gato blanco de Salk que nos recuerda a Gabriel, seremos testigos de cómo el Cuervo trae de vuelta esta vez a un alma inocente que le pide al detective Francis que no se olvide de ella. El Cuervo, Curare, pertenece al año 2013, escrita por James O'Barr y dibujada por Anthony Dodd, perteneciente a IDW Publishing. Bueno, Violeta, y ya que hemos escuchado esta reseña de este brutal cómic, ¿cuál es tu opinión acerca del Cuervo y qué me tendrías que decir acerca de esta maravillosa novela gráfica? Pues primero que nada quiero mandarle un saludo y agradecerle a nuestro querido amigo y suscriptor Currito. Saludo Currito. Él fue quien me dio esta recomendación. Hace ya más de un año que sacamos nuestro video del Cuervo, fue de nuestros primeros videos que hicimos, que pues es de tus películas preferidas. Sí, así es, ¿no? Es de mi top, de hecho de mi top 10. Así incluso es. mi top 5, por así decirlo. Sí, ¿no? seguro, hasta del 3 yo creo. Sí, de hecho sí, El Cuervo es de mis películas más entrañables, definitivamente sí. Yo lo pondría en mis primeras 3 películas, así. Así es, entonces pues bueno, fue de nuestras primeras reseñas y ahí mi querido amigo Currito, que por cierto, no hagan eso amigos, déjenos en comentarios mejor sus opiniones, me encanta que me digan, oye, me gustó el video, qué bueno estuvo, tal, o oye, ¿por qué no hacen esto? Déjenos lo mejor aquí abajo del video, eso nos ayuda a interactuar, nos ayuda también a que la plataforma pues nos mueva un poquito más, nos recomiende más, aparezcamos en más for you, por así decirlo, a que si únicamente me lo dicen por WhatsApp, o sea, yo lo agradezco mucho, me encanta, pero pues nos ayudan que más el canal aquí, tenga ¿no? más tracción, hay un agradecimiento especial a todos los que participan, pero si hagamos que el canal crezca, hagamos que esto llegue a más. Así es, entonces pues bueno, conversando con él, me acuerdo perfecto que me pasó el link en línea para poderlo leer y bueno, en esos momentos yo me encontraba un poquito ocupada y le dije, sí, lo leo mañana, ¿no? Y Curro fue muy insistente, ¿no? Me decía, leo, incluso bromeó conmigo y me dijo, deja todo lo que estés haciendo y léelo ahora, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que tardé yo creo que unos 2 días más en leerlo. Cuando por fin lo leí me di cuenta de por qué me insistía tanto, ¿no? La verdad es que es un cómic que me fascinó y que aparte Currito es de estos amigos y de estas personas que les encanta también, al igual que a mí, que cuando recomiendan algo, lo puedas ver y puedas platicar posteriormente con estas personas acerca de qué te pareció pues lo que te han recomendado, ¿no? Sí. Es una amistad que tengo de hace muchos años y que siempre ha sido así, ¿no? Específicamente nos recomendamos siempre e intercambiamos mucho música, es lo que más intercambiamos, sin embargo, en este caso francamente me encantó. Este es un cómic
que yo lo definiría con la palabra brutal, ¿no? La verdad es que a mí me sacó tanto lágrimas como sonrisas por igual. Yo soy bastante ignorante en esto del cómic y de la novela gráfica, pero creo que al igual que yo, que soy bastante ignorante, las personas en general no necesitan conocer todo el bagaje cultural del cómic, ni mucho menos, ni para poderlo disfrutar, ¿no? Ni de los antihéroes o los héroes y todas estas cuestiones y conceptos que pues nos trae justamente el cómic para poderlo disfrutar y para poderlo sentir, ¿no? Es un cómic increíble. Así es. En este caso, pues yo tengo más como referencias, digamos, de novelas gráficas y de cómics, lo que es, por ejemplo, Sin City, y justo me recordó mucho estas historias, ¿no? Esta es una película que yo amo con locura, esta película de 2005 a cargo de Robert Rodríguez, con participaciones por ahí también de Quentin Tarantino. Bueno, está basada en la novela gráfica de Frank Miller, ¿no? Claro. Creo que también obviamente comparte con la película del Cuervo, esta historia en la que se nos cuenta cómo Eric Draven pues tuvo una injusticia enorme y terrible y violenta. Nos muestra mucho estas ciudades corruptas, ¿no? Claro. Sucias, llenas de crimen y de vitaminas corrupción de la calle. Ajá. Con estos antihéroes que a mí la verdad me encantan, hacen vibrar mi corazoncito mucho. En especial antihéroes, por ejemplo, como Marv, ¿no? Marv siempre ha sido mi favorito dentro de Sin City. Sí, de hecho me he dado cuenta que tú estás encariñada mucho con ese personaje. Sí, me encanta Y de hecho Marv. fíjate que dentro de Sin City creo que es de las historias más profundas a nivel emocional. Es un mix entre la brutalidad, entre la genialidad, entre el romance, muchas cosas que tiene este personaje, y siento que es muy diferente a quizás a las demás historias que vemos dentro de la película. Sí, es genial. Y pues bueno, en este caso tenemos a Joe Salk, ¿no? Este detective de policía que pues ya está muy bien pulido, evidentemente lleva décadas en su ciudad, Detroit, y pues conoce a los criminales, conoce la viciosidad de los crímenes, sobre todo ya crímenes muchísimo más arriba que lo que sea simple venta de vitaminas de la calle o robos, ¿no? Este tipo de cosas que son, pues sí son terribles, pero hay peores cosas, como lo son, por ejemplo, pues el abuso de índole íntimo, ¿no? Sí, como por ejemplo, para traducirlo de alguna manera sin que nos censuren tanto, sería como estas víctimas especiales, recordando la unidad de víctimas especiales, vamos a llamarlo así, pues son víctimas especiales, ¿no? Así es, y en este caso pues también de los menores, ¿no? Así es. Esto lo vemos cuando tiene en sus sospechas a un ex convicto pederasta de nombre Chester the Molester, le dice. Híjole, es una de las viñetas más brutales de este cómic, ¿no? No sé tú qué opinarás, pero a mi punto de vista es de los más violentos, a quien evidentemente termina moliéndolo a golpes al empezarlo a cuestionar, ¿no? Porque tiene sus sospechas de que pues él fue el que cometió este terrible crimen, y que es este crimen que no lo deja descansar, no le permite dormir, no le permite ya convivir con su mujer y sus dos hijas, ¿no? Lo ha absorbido completamente. Me recuerda un poco lo que llegamos a ver, al menos en la película, digo, no he podido yo leer el libro de... La chica del dragón tatuado. Del dragón tatuado, ¿no? Su caso Rebecca Así Jacobson. es. Nada más que en este caso, pues a Joe sí lo consume por completo, ¿no? Así es, tal cual, de hecho es su caso Rebecca justamente, ¿no? Creo que Salk no se toma a la ligera esta golpiza que le propina a Chet, ayudado justo por su zapato, ¿no? Vemos que utiliza su propio zapato para propinarle esta golpiza, y que también es algo que después nos daremos cuenta que tenía en sus manos ahí una de las respuestas y una de las claves para dar con la verdadera identidad. No vamos a spoilear todo, porque este tipo de cómic o novela gráfica sí realmente es para que ustedes den una buena checada. Totalmente, váyanlo a leer. Y créanme, les va a encantar. Les voy a dejar evidentemente el link para que vayan a hacerlo en caja de descripción. Está en inglés únicamente. Sí. Pero pues bueno, pueden utilizar el Google Lens para hacer así lo estuve checando yo, como digo, hablo inglés un poco, pero realmente leerlo es un poco complicado para mí. Entonces había palabras que no entendía, y pues puedes utilizar el Google Lens para Google Lens para poder ir viendo pues la traducción, ¿no? Sí, también debe de haber algunos foros, por ejemplo en Reddit también pueden preguntar. Hay un foro que no sé si todavía exista, debe de estar, se llama vaca.com, que es un foro donde se comparte mucho tecnología, pero también está
encanta el área de cómics, y muchos comparten lo que son los cómics, incluso ya traducidos, ¿no? A lo mejor una traducción ahí piratona. Yo no encontré nada, ¿eh? Sí, no, pero vienen encriptados. Ok. Pero bueno, les digo, estas escenas gráficas en las que vemos los dientes volar, ¿no? Cosa que, por cierto, estas escenas también me recordaron mucho y me dieron este saborcito a la historia de O-Ren Ishii, de Kill Bill Volumen 1, donde vemos pómulos, globos oculares hinchados, los moretones, ¿no? Claro. Muy, muy clásicos y muy explícitos dentro de estas viñetas, y que están tan bien dibujados e iluminados por tonos azules, ¿no? Estas escenas que pues sí son muy sombrías, son cargadas de demasiada violencia, pero que también tienen el detalle que los moretones y la sangre se ven de color rojo, ¿no? Eso sí lo dejaron de tono rojo. Así es. Y creo que el tono azul de estas viñetas, lejos de atenuar estas escenas brutales, tienen un efecto que hace que se vea incluso más sombrías. Sí, de hecho, la intención de este tipo de viñetas, con estos tonos fríos, sepias, con estos tonos ocres, crean esta intención de nostalgia, también de derrota, y también esta parte de descorazonadora, exactamente. Sí, incluso totalmente. podemos ver esos pequeños cambios en la última parte, ya al final, aunque siguen estos tonos, son un poco más vibrantes, son un poco más brillantes, no sé si te diste cuenta. Sí, totalmente. La verdad está dibujada magníficamente. Los dibujos a mí me encantaron, son hermosos verdaderamente, pero claro, también me voy mucho por la escritura, ¿no? Creo que está magníficamente escrito. Claro, de hecho desde las primeras viñetas. Así es. De hecho, ahora que mencionas estos tonos, que también hay tonos muy cálidos dentro de este cómic, creo que contrastan brillantemente con muchas de las tiernas escenas con Carrie, ¿no? Carrie es pues esta niña. El segundo encuentro, por así decirlo, que es cuando está ya en la sala del forense, y que antes de ir a esto, también comentar que en el primer encuentro Zulk le muestra también su respeto, ¿no? Cuando le cubre pues sus partes. Claro, de hecho no quiere que la fotografíen, ¿no? Sí. Recordamos cómo es que él no quiere que nadie se le acerque, que no la fotografíen. Sí. O que la sigan viendo, ¿no? También claro, los otros policías. Y los regañan, sí, ¿no? Así es. Les tiene un reclamo muy fuerte, muy personal. Es obvio que es una persona con altos valores y principios. Sí. Esa es una de las cosas muy curiosas en este tipo de novelas, por ejemplo. El estilo de dibujo me recuerda mucho a lo que eran Sam and Twitch, de personajes que venían de Spawn, por ejemplo. Y que también te mostraban esta faceta de estos detectives que participaban en este cómic, ¿no? Realmente me recuerda un poco su personalidad, y también el estilo de dibujo, un poco a ese estilo desgarbado que tienen. Es que de hecho pues son antihéroes, ¿no? También lo que es Spawn, todos este tipo de cómics de Dark Horse eran, ¿no? De Dark Horse Comics. De esta casa de cómics. Sí, de hecho estos dos personajes de los que te acabo de mencionar pues, eran como secundarios en el cómic de Spawn originalmente, pero tenían tanta personalidad que los fans, obviamente no había las redes sociales que hay ahora, pero había foros y subforos. Les llegaron cartas a los escritores de Spawn, y Dark Horse decidió darle su propio segmento, por así decirlo. Y bastante interesante, muy bien logrado. La verdad es que sí se notaba una personalidad propia, y encantaron incluso mucho más que los cómics de Spawn en principio, aunque no tuvieron quizás la misma venta, por así decirlo. Tenían su fandom muy grande. Claro. Creo que son personajes que a veces son secundarios, pero se ganan el cariño muy fuerte, ¿no? De la gente. Pero bueno, volviendo a este cómic, desde un principio Zulk le muestra este respeto a Carrie, y ya en el segundo encuentro que tienen, que es cuando ella ya está en la plancha del forense, de hecho se dirige a Zulk, ¿no? Lo llama por su nombre. Posteriormente ya irá acompañándolo como tal, ¿no? Él sabe que su nombre pues es Carrie. Sin embargo, un día ya en su casa escucha a sus dos pequeñas niñas que se ve que son bien traviesas, ¿no? No sé tú, pero sí, se ven muy me juguetones. Encantó su personalidad, ¿no? Y peleoneras entre ellas y así. Las escucha correteándose, y en la tele se escucha como un tipo documental, un programa en el que están hablando de curare, y lo mencionan como uno de los venenos más peligrosos y letales, ¿no? Entonces las niñas están jugando a que tienen unos dardos y los están disparando, y que estos dardos están cargados con curare, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, la pequeña Carrie le dice a Joe que la comience a llamar así, curare, justamente.
Todas estas escenas en las que está dibujada, digamos que Carrie, las hijas de Sulk, ¿no? Este tipo de viñetas, la verdad es que están fantásticamente dibujadas, transmiten mucha melancolía, así es, ¿no? Tristeza franca también, o sea, una tristeza muy franca, pero también mucha ternura, ¿no? Ilumina toda la página realmente, y esto me parece increíble. Les digo, yo que no soy pues para nada pegada a esto de los cómics, a mí me sorprende mucho esto, ¿no? Cómo una viñeta puede hacer algo tan increíble. Sí, ¿no? En este caso vemos lo que es el concepto completo del arte, que se transmite perfectamente por medio de estas viñetas. Sí. Es una de las más grandes características que tienen este tipo de novelas gráficas, sí, que incluso a veces sin un diálogo tal cual te permiten tener toda una sensación de inmersión hacia el cómic mismo, ¿no? Hacia cada viñeta, te pone a revisar cada fragmento del área, ver curiosidades que quizás pasarías por alto si únicamente te concentraras en el diálogo, ¿no? Así es. Aquí el diálogo es contigo con respecto a todo el arte que hay en ella, ¿no? Así es, totalmente. Los que no se acuerdan o los que no saben exactamente muy bien, el cuervo pues es este animal, este ser que trae de vuelta a las almas que han perecido pues de maneras altamente injustas. Así es. Para poder arreglar estas injusticias y obtener pues redención o también obviamente la justicia, ¿no? Es así que Sulk comienza a indagar quiénes estuvieron esa noche a cargo del auto que estuvo patrullando la ciudad. Así dan con Cassie y Tashinsky, quien de hecho se encuentra ya agonizando de cáncer en el hospital. Fíjate que de hecho ahora, haciendo un pequeño paréntesis, esa sección en la que se ve el enfermo, la forma en la que fue dibujado, está mucho porque se ve dolorosa, se ve completamente acabado. No es simplemente el hecho de un dibujo, creo que es muy difícil trasladar en un dibujo tipo cómic, sobre todo con ese estilo desgarbado, con ese estilo como más sencillo, más ¿no? simple, trasladar todo esto a una viñeta. Así y hacerlo ver completamente agonizante. Realmente no es simple, no solamente se ve enfermo, se ve agonizante, se ve en un sufrimiento craso. Entonces a mí me gusta mucho este tipo de detalles que vemos en este tipo de cómics, con este tipo de dibujo, ¿no? Me sorprende mucho cómo se logran tantas emociones. No sé apreciar muy bien el cómic, no sé por qué no, me cuesta trabajo. Yo lo amo, lo adoro totalmente. De hecho lo vamos a buscar para tenerlo en físico en nuestra colección. Sí, ese sin embargo, sin embargo me cuesta trabajo apreciarlo, pero híjole, es increíble cómo logran justamente transmitir tantas cosas estos dibujos y estas viñetas, ¿no? Una de mis favoritas es esta en la que podemos ver a Kurare sonreír y que de hecho se ve como que intercambia palabras con un niño, ¿no? Uh-huh. En el pabellón de cáncer. Así es. Este dibujo realmente le pone una luz muy especial a todo este relato tan feo y tan brutal, tan cruento, ¿no? Así es. Creo que Kurare ilumina muchísimo toda la sordidez del relato. Otra de mis viñetas favoritas en todo el cómic es cuando Sulk está hablando por teléfono, pues él obviamente en su onda, ¿no? Todo claro, así de, claro. Quiero dar con este maldito y que me den las respuestas, ¿no? Claro. Él está en su onda y está hablando por teléfono así todo como apresurado y fúrico, con toda la adrenalina hasta arriba. Y está el cuervo y la niña y le están amarrando las agujetas. Sí, es cierto, le están amarrando sus agujetas. Esa es mi favorita. Es una escena bien padre, tienes razón. Fíjate que es una belleta. Incluso cómo va sonriendo esta niña, ¿no? Como esa sonrisa tan cálida. Es lo que te digo. El arte llega así es, llega a ser completamente genial, ¿no? De pasar de una viñeta de un hombre con una enfermedad claro, con nuestro detective completamente amargado, con los ojos completamente apagados, y la sonrisa cálida que tiene esta niña jugando con el cuervo como si fuera una mascota. Que por cierto le dice Birdie, ¿no? En esta ocasión le dice Birdie, como pajarito, ¿no? Así es. También me da mucha risa, tiene detallitos que te sacan una risa, ¿no? Así es. Una franca risa de que te está causando gracia algo. Por ejemplo, cuando el cuervo le dice idiota a Sulk, ¿no? Sí. También es muy gracioso, porque de hecho el cuervo sabe muchas cosas, claro, ¿no? Eso lo vemos también desde la película del cuervo. En sí, obviamente, el personaje del cuervo, el mismo cuervo viene siendo pues simplemente un guía, pero es un guía que viene siendo milenario, viene siendo una historia que viene cargada de mucho misticismo. Hay toda una imaginería alrededor de este personaje, de este ente.
y nos permite disfrutar más a detalle todo lo que hay del concepto del cuervo. O sea, se convirtió en un mundo completamente el cuervo. No solamente es el hecho de haber visto la película con Brandon Lee, que es una gran adaptación del cómic, sino que hay todo un universo, como bien mencionas, con respecto a la misma novela gráfica, a los personajes y a lo que representan. Una forma de buscar una redención, de buscar una sanación. Esto es por su creador, evidentemente, James O'Barr, que ahorita vamos a hablar un poco más de él, un poquito más a detalle. Pero bueno, volviendo a este detalle que te digo que me causa mucha risa también, me da un sentimiento muy mezclado entre pues como tristeza, melancolía, pero también risa, el momento en el que pues ya es hora de despedirse y el cuervo pues se lleva a Curare y Solk les hace adiós y está todo madreado con su ojo morado y todo inflamado y les dice adiós, ¿no? O sea, esa escena es muy pues triste, ¿no? Porque ya se van, pero me da mucha risa el hecho de verlo todo madreado, todo golpeado, y diciendo adiós, ¿no? No sé tú, pero a mí me encanta también. Quizás te lo imaginaste más profundamente. Sí. La historia está magníficamente escrita. Así es. Es una historia que creo que también tiene como que unos pequeños dejos y un pequeño aroma muy, muy bonito de cierta poesía, ¿no? Sí, de hecho la forma en la que está escrito todo el guión, en la que incluso lo vemos en su descripción inicial, en las primeras páginas, vemos cómo esta descripción es tan poética, que nos va sumergiendo precisamente a todo lo que viene siendo esta historia, y desde un principio, ¿no? Cómo está narrada, cómo está contada. Siento yo que hay un concepto más literario, más que de cómic, más que de un cómic simple. Siento que va algo más allá, pues por eso que es parte también de una novela gráfica como tal. Este proyecto nació con un alma tan adolorida, pero también tan amorosa, que es justamente que esta escritura nos lo demuestra. Pero bueno, esas son mis opiniones. Un gran cómic, vale muchísimo, muchísimo la pena. A mí me fascina, que lo he revisitado varias veces, lo he leído varias veces porque sí me encanta. Pero bueno, me gustaría saber tú qué opinas. Me parece que a pesar de que eres muy fan del cuervo, no habías leído Curare, ¿verdad? No había leído Curare. Conocía obviamente que había más cómics dentro de lo que es el cuervo, pero realmente yo estaba muy encantado que yo tengo con el personaje original. Sí, con Eric. Y bueno, obviamente hay una gran diferencia entre lo que es el cuervo, donde sale nuestro gran Eric Draven, que por cierto el apellido Draven únicamente es un concepto de la película, ya que en el cómic no existe el apellido. Le tuvieron que dar un apellido en la película para ponerlo en la lápida. Y bueno, más allá de eso, creo que obviamente sentimos lo que es el cómic del cuervo original, o su primera edición del cuervo, pues un poco más visceral. Siento que es un poco más visceral y más intensa. Y esta se cosa un poco más a fuego lento. Eso nos permite disfrutar de una manera diferente. Siento que esta es mucho más emotiva en otros aspectos. Obviamente ambas son emotivas, ambas tienen una emotividad muy grande, pero creo que la primera, como fue escrita con una rabia parte de James O'Barr, creo que se siente más en cada viñeta, en cada escrito, en cada parte, y obviamente también trasladada a la película. Se siente más visceral, se siente más intensa, se siente más potente con respecto a la agresividad que hay dentro de ella, ¿no? Esta nos permite cocinarlo un poco más a fuego lento. El disfrute que se tiene en cada una de sus viñetas en la historia nos permite conocer más el interior de los personajes de una manera diferente. Es lenta, por así decirlo, para algunos puede ser lenta, la verdad es que es genial así como está. No es tan vertiginosa. No nos lleva directamente a la acción, nos lleva a todo lo que es el melodrama que conlleva toda esta historia, todo este salvajismo que hay dentro de esta historia, pero de una manera diferente. Creo que obviamente esa es la intención y está muy bien manejada. Y para quienes no lo sepan, pues este cómic fue como el regreso de James O'Barr. Sí, es de 2013. Así es. Fue su regreso a los cómics y bueno, después se hicieron otras coescrituras. Interrumpimos un momento su programa para enseñarles esta bonita gargantilla. Está elaborada a mano en tumbaga, que es una aleación de cobre y bronce. Y las piedras son algunos hematites, algunas labradoritas, así como la piedra principal también es una labradorita. Recuerda que esta piedra natural tiene diferentes destellos. Algunos dan en azul, otros más en verde como esta, tonos dorados como puedes ver aquí también, y algunos incluso morados. Una bellísima piedra que tiene yacimientos en Canadá y en la India. Seguimos con el programa.
Y en sí la historia, ¿qué te pareció? Uy, no, bueno, la historia me pareció bien. Mira, es una historia que yo siento que está tan emotiva, es una mezcla entre la injusticia, la justicia tardía, porque siento que es algo que diferencia mucho este cómic al otro. Esta es una justicia muy tardía, siento que este es algo que te deja con un sabor agridulce al final. Sí. Y obviamente toda la pérdida que tiene nuestro detective al principio, obviamente el perder a su familia, el perder a sus hijas, esta obsesión que le crece por buscar de justicia a Kurare. Sí, nunca lo olvidó. Sí, no, él nunca la olvidó, No. él siempre la tuvo en su mente, ¿no? Dejan una sensación muy amarga, porque obviamente pues es muy diferente quizás un crimen que conlleve, por ejemplo, una vida adulta que por lo menos tuvo la oportunidad de vivir pues una etapa de inocencia, una etapa de su vida, a este personaje, ¿no? Que sabemos que es inocente en todo el sentido de la palabra, que no tenía por qué haber padecido nada y que sin embargo en la realidad es así, tanto en el cómic como en la vida real. Hay muchas infancias que llegan a padecer este tipo de injusticias y este tipo de agresiones tan feas, ¿no? Entonces, seas padre, no seas padre, creo que de alguna manera te lleva un poco a ese sentimiento que te tuerce un poco el alma, que te tuerce un poco el corazón, además de que el personaje es encantador. Kurare es un personaje que a mí se me hace muy dulce, muy encantador. Obviamente otra gran diferencia que tenemos con el cuervo pues es que aquí no hay un estado físico tal cual, es su fantasma guiado por el cuervo. No, sí, cuando le dice cuidado hay vidrios, dice soy un fantasma, así tontito, no me voy a cortar. Así es, ¿no? esa parte me parece muy refrescante para todo lo que ha habido dentro de la imaginería del cuervo, pero sí, me llega mucho al corazón. Hay una cosa que incluso me viene un poco a la mente, hay un cómic, una edición de Batman, que sacaron específicamente, ya sabes que sí, yo soy muy fan de Batman, y fue una edición especial que por ahí tengo guardada, tengo que buscarla. Es una edición en la que en la misma portada vemos a Batman cargando el cuerpo de una niña rubia que está muerta en sus brazos. Para empezar, es muy raro ver en las portadas de Batman cosas tan gráficas. ¿Me explico? Sin embargo, aquí es una niña inocente que pisa una mina. Ay, no. Una mina que está ya, básicamente, para no spoilearles tanto este cómic, a ver si me acuerdo perfectamente del nombre de este cómic. Fue un cómic hecho precisamente como una forma de crítica hacia lo bélico. Un grupo de personas pues atrapan a científicos de Wayne Enterprises, en específico una familia. Batman viaja y bueno, pues es mucho relajo, pero bueno, al final de cuentas, aunque llega con esta familia, pues ya los encuentra pues ya afinados. Al final queda una niña, la niña corre hacia él, pisa una mina y muere en el lugar. ¡Qué horror! Sí, es un cómic muy crítico. Al final, de hecho, viene una nota muy clara por parte de la editorial que dice que está en contra completamente del concepto de la guerra. Y pues obviamente fue una gran diferenciación. Esto creo que lo hicieron en respuesta durante la época de la guerra del Golfo, si no mal recuerdo. Pero también hace una crítica directa al personaje que tenía los millones, por así decirlo. Una crítica que tuvieron hacia el personaje, comparándola con Tony Stark. ¿No? Y sabemos que Tony Stark es todo lo contrario, es un personaje que se dedicó originalmente, hizo sus millones precisamente creando armamentos. Exacto. A lo que yo quería llegar con este punto es que en este cómic de Batman, por ejemplo, se siente mucho este mismo sabor agridulce. Y a pesar de que Batman suele ser muy oscuro, creo que en esta edición específico siento un gran parecido con este de James O'Barr. Pero creo que esa sensación cuando hay niños incluidos en este tipo de detalles duelen más. Incluso tú que tuviste la oportunidad de ver ese short donde Batman rescata a un niño que iban a atropellar porque es sordo y está buscando a su mascota, te llegó, sí, ¿no? Sí, mucho. Entonces, obviamente cuando incluyes a vidas inocentes, a vidas puras, creo que es cuando hay un dolor más gráfico, más grande. Entonces aquí lo podemos ver perfectamente como este tipo de elementos juegan mucho con las personas, ya sean padres o no lo sean, y sobre todo la forma en la que mueren, ¿no? Así es. Fíjate que ahorita que mencionaste esto de que ella ya nada más es su fantasma, y con la diferencia de Eric, que él sí regresa con un cuerpo. De una forma corpórea, así es. Fíjate que lo que se me ocurre es que ya había pasado demasiado tiempo para Kurare, ¿no? A lo mejor pues ya obviamente su cuerpo ya no estaba en condiciones de que el cuervo pudiera regresar justamente a la niña con su cuerpo. Ya habían pasado muchísimo. Claro. Bueno, en el caso de Eric Draven era un año. Pero era muy poco, todavía podía. Sí, no, de hecho yo creo que también es el hecho de que es un alma pura.
que no puede ensuciarse. En los casos de Eric, por ejemplo, las características fisiológicas que lo tiene por tótem, porque a mí me gusta llamarlo así, que es una especie de tótem, el mismo cuervo, es la capacidad de tener más agilidad, más fuerza y autosanación. ¿Por qué? Porque él mismo va a encontrar la justicia por propia mano. En este caso, ella es una niña. Sí. Ella está ajena a la violencia, ajena a todo este tipo de conceptos, ¿no? Sabemos que es una niña muy, muy joven. Y esto pues nos habla precisamente de que quizás no querían convertir a este personaje, a este infante, en alguien que tuviese que mancharse de sangre para conseguir la justicia, que le fue negada. Y que para eso tenía a Zulk, ¿no? Así justamente. Es. Entonces creo que fue una buena forma de narrar esta historia, ¿no? Tienes toda la razón, o sea, era un ser muy puro, muy inocente, a pesar de que también ella nació inmersa completamente en este contexto muy, muy violento y muy fuerte. No sé si recuerdas justamente la parte de su historia, ¿no? Que pues su madre era una que estaba en prisión y que fue liberada justo para dar a luz a Harry. No es el único caso, es que es lo que te digo, esta novela traza muchas cosas que son reales. Son reales porque pues toda la ciudad es esto, ¿no? Está inmersa en este contexto muy fuerte de violencia y de corrupción emocional y social, ¿no? Así es. Este tipo de cómics, por ejemplo, realmente sí trasladan muchas realidades. Lo único que hacen es quizás utilizar historias que se sienten un poco supernaturales, pero realmente te hacen sentir esa maravilla, ¿no? ¿Qué te parece si platicamos un poco justamente de su autor, James O'Barr? Ok. La historia de James O'Barr, el creador del Cuervo, es una de aquellas que la vida y el arte entrelazan de una forma más trágica y poderosa. Su obra no nació del deseo de la fama, sino de la necesidad visceral de canalizar un dolor insoportable. James O'Barr tuvo un comienzo difícil en la vida. Nació alrededor del 1 de enero de 1960 en Detroit, Michigan, y pasó su infancia dentro de un sistema de hogares de acogida después de que su madre, con problemas de alcoholismo y que pasaba en instituciones y cárceles, no pudiera cuidarlo. En una entrevista, comentó sobre esa época. A algunas de esas personas no se les debería haber permitido tener mascotas y mucho menos niños. El dibujo se convirtió en su refugio y su lenguaje. Me encantaba dibujar y contar historias, dijo. Los cómics son el único medio en el que puedes hacer ambas cosas. Cuando fue adoptado, sus padres no apoyaron su vocación artística, instándole a buscar un trabajo de verdad, lo que lo llevó a dibujar a escondidas. A los 17 años, se fue de casa para vivir con su novia Bethany, a quien en sus relatos también se refiere como Beverly, una persona que describió como un polo opuesto, una persona positiva y llena de luz, con la que se había comprometido. Sin embargo, la tragedia llegó en 1978 o 1979, según algunas fuentes, cuando Bethany fue atropellada y asesinada por un conductor ebrio mientras se dirigía a recogerlo. Este evento marcó su vida para siempre. Atormentado por la culpa y un vacío insondable, O'Barr se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Fue durante su destinación en Alemania, en 1981, donde comenzó a dar forma a El Cuervo, con la esperanza de que, al poner toda mi rabia asesina en el papel y lápiz, de alguna forma, como por arte de magia, desapareciera el dolor. La historia no solo se inspiró en su pérdida personal, sino también en una noticia sobre un asesinato de una joven pareja en Detroit por un anillo de compromiso de $20. Eligió los nombres de los protagonistas, Eric y Shelley, con una carga simbólica profunda. Shelley por Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, y Eric por el fantasma de la ópera. Porque la muerte de Shelley me convirtió por dentro en un monstruo oculto bajo una estoica fachada de normalidad. El cómic fue finalmente publicado por Caliber Press en 1989 y se convirtió en un éxito inesperado, vendiendo cientos de miles de copias en todo el mundo. La adaptación cinematográfica de 1994, protagonizada por Brandon Lee, catapultó la historia a fama mundial, pero quedó empañada por una trágica y accidental muerte de Lee durante el rodaje. O'Barr, quien se había hecho amigo del actor, volvió a sumirse en su culpa, un sentimiento que logró superar gracias a la ayuda de la novia de Lee, Eliza Houghton, quien le dijo: James, no es tu culpa. A lo largo de los años, O'Barr ha participado en otros proyectos de cómic como Sundown y ha trabajado como consultor en los intentos de reiniciar la franquicia fílmica de El Cuervo. Sin embargo, su legado permanece indisolublemente ligado a esta obra maestra oscura y poética que nació de su propio infierno personal. Una historia que, décadas después, él mismo ha podido ver en otros ojos. El Cuervo no es más que la evolución del amor verdadero.
Nadie realmente muere si alguien le ama. Un cómic que viene de algo escrito, híjole, desde el dolor, un dolor de verdad tan fuerte, tan visceral, y de un amor también equivalentemente tan fuerte y tan visceral como fue lo que tuvo James O'Barr, esta pérdida tan significativa que marcó su vida definitivamente. Sí, él a la fecha incluso ha mencionado que esta tragedia que le aconteció no la ha podido superar en su totalidad, es algo con lo que aprendió a vivir. Así es. Pero realmente nunca lo ha podido superar, la pérdida de su gran amor. Nunca la superas, ¿no? Únicamente aprendes pues a sobrevivir o a vivir con ellas. Es todo un universo del cual por supuesto también se desprende Curare y La piel del lobo también. La piel del lobo también, hay que recomendar también, Así pero es, ya Curare, lo estaremos trayendo. Así es, pero el de Curare creo que es particularmente bello. Es preciosa. Creo que nos enseña justo que de tanto dolor y también de tanto amor puede surgir arte muy especial como este, ¿no? Así es. Pero bueno, ya por último me gustaría comentar, y creo que coincidirás un tanto conmigo, que híjole, yo creo que pudieron haber traído Curare a la pantalla grande. En este caso, claro, en lugar de hacer un remake. Claro. Ay, mal hecho, horrible, que de hecho decidimos no verlo. Si nos conocen de tiempo atrás, saben muy bien que somos de la idea de dejar los clásicos en paz, déjenlos como están. Sí, yo creo no necesitan un remake estúpido o mal hecho, que le falta el respeto a la obra original. Sí, no tiene siquiera el concepto realmente de lo que simbolizaba el amor en esta historia. El concepto que tomaron para este nuevo personaje del Cuervo se basa más en una especie de fantoche de cómic barato que únicamente nos quiere vender una imagen mística sin serlo. Realmente no tiene ninguna carga emotiva real. Todo siento que es fingido, siento que no tiene ninguna construcción, y de hecho hay una gran diferencia. Por ejemplo, en El Cuervo, en la película con Brandon Lee, podemos ver una construcción emocional en pocos segmentos, en pocos flashbacks, sí, que nos permite ver una relación emocional hermosa entre Shelley Webster y Eric Draven, incluida esta niña, ¿no? que va de visita, y vemos cómo es una familia, y son en flashbacks, no tiene que hacer una construcción tan grande. Sin embargo, los personajes tienen tanta química, está tan bien dirigida, que permite que se sienta esa naturalidad emocional. Así y que es lo que pues una pareja normalmente va construyendo con el pasar del tiempo. Sin embargo, esta historia que nos simplifica todo a un grupo de drogadictos que se conocen en una zona donde se van a desintoxicar, es muy burda, está muy mal elaborada, y carece completamente de ese aire místico que tiene, ¿no? Vemos precisamente la forma en la que muere Shelley Webster en la película. Me recuerda un poco la brutalidad de la que hablan en este cómic de Curare. Sí, claro. ¿No? Y con flashbacks únicamente nos lleva a toda esta narrativa tan ingeniosa, esta forma de ser trasladado del cómic a la película. Lo hicieron tan bien, pero esta nueva película tenía un concepto malísimo, no tenía una buena historia, y creo que pues lamentablemente no nos permite tener una buena opinión de él. Hacemos contaminarnos, ni pasar corajes realmente, porque era lo que íbamos a pasar. Respetábamos mucho nuestro hígado para decidir no derramar bilis. Viendo la abominación que hicieron el año pasado, nos bastó con escuchar muchas críticas. Y algunas pues reseñas más a detalle, incluso reseñas neutrales. Con eso bastó para decidir alejarnos completamente de este bodrio. Que bueno, fíjate que nada más por último mencionar el hecho de que Sarah, la niña que Eric y Shelley pues cuidaban y era su amiga, y que es quien después encuentra a Gabriel y todo esto, yo creo que hubiera sido un símil muy 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 cercano a lo que hubiera sido la vida de Curare, Claro. Porque pues también tiene su madre sumida en las drogas, en el alcoholismo, en las drogas. Así es. Completamente en un abandono. Sí. E incluso en esa porquería encontramos a policías tan buenos como el que la cuidan, ¿no? También, exacto. Ese como es el Puck, encanto, ¿no? Ese es el encanto que tiene el Cuervo, que a pesar de tanta oscuridad te permite hallar la luz. Las cosas más rescatables de estas novelas, que no te dejan en una oscuridad total. No. Te hablan de la oscuridad que hay alrededor, pero que siempre en esa oscuridad va a haber un halo de luz muy grande que puede ser una persona, ¿no? Así es, y que de hecho me hiciste recordar también esta frase del novio de Lisa Simpson cuando se va a casar: eres la flor que nació del pantano. Pero bueno, en este caso aplica perfectamente, ¿no? Claro. En esta podredumbre pues siempre va a haber eso, va a haber inocencia, va a haber amor, va a haber lealtad, va a haber gente con valores de verdad.
que a lo mejor no son completamente rectos, pero justo de aquí viene esta idea del antihéroe, ¿no? Que es una idea que a mí me fascina totalmente. Sí. De hecho, esa es una de las más grandes proyecciones que tú vas a encontrar en un antihéroe. Así que es. A veces sí utilizan unos medios que quizás pueden ser cuestionables, pero esos medios cuestionables van para un fin un poco más importante. Así es. ¿No? Hubiera sido un gran homenaje para celebrar los 30 años que ahora que lo mencionas, del mítico Cuervo con Brandon Lee de Alex Proyas. Hubiera sido traer esta historia de Curario, hubiera sido algo tan bello, tan magnífico, bien llevado, que yo creo que, híjole, se hubiera ganado muchísimos millones más de adeptos a esta historia y a este concepto del cuervo, contigo, ¿no? Concuerdo completamente contigo. Incluso como un producto hubiese sido mucho más vendible. Sí, claro. Y obviamente le daba una personalidad nueva al cuervo, ¿no? Lo renueva, le da un aire fresco. Sí. Quizás, mira, será cuestión de investigar, porque, digo, también James O'Barr se volvió muy hermético. Muy hermético. O también sus detalles con esta película, y aunque le fascinó cómo llegó el cuervo a cines, me pone a pensar que puede ser un poco especial para poder haber dejado sus obras libres quizás, pero sí, definitivamente no hubiesen hecho una película con el... Sí, dejen en paz a los clásicos. Fastidiar a de esta manera fue la peor idea, ¿no? Así es. Pero pues bueno, ese sería mi comentario final. No sé si tú tengas algo más que agregar. Pues no creo que haya nada más que agregar, más que ustedes si han tenido la oportunidad de ver este tipo de cómics, este tipo de novelas gráficas, o alguna vez han tenido alguna curiosidad, pues escríbanlo en caja de comentarios. A mí me gustaría mucho saber si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer alguna novela gráfica o algún cómic que tenga este tipo de, quizás no de profundidad, pero algo que les haya llegado así particularmente, sí. ¿No? Hay muchas historias que pueden estar ligadas incluso a momentos en nuestra vida. Sí, claro. Y siento que eso sucede. A mí me pasó con muchos cómics, con muchas historias que se ligaron y que se centraron en momentos específicos de mi vida. Sí. Y es una de las razones por las que a mí me gusta mucho el cómic, el anime, porque fueron momentos en los que en particular me rescataron de sí. momentos de depresión y de tristeza. Así es. O momentos en los que yo también estaba pues como con muchas dudas, con muchos pensamientos acerca de X o Y motivo. Me ayudaron particularmente. A mí El Cuervo, por ejemplo, formó parte de la filmografía que a mí más me gustaba por lo que implicaba, por toda esa poesía y esa sensación de pérdida y también de redención que encuentras en ella, ¿no? Obviamente el cómic por todo lo que implica esta historia. Lo que comentas es algo muy real y que siempre creo que se los platicamos aquí. Las obras llegan a nuestra vida en ciertos momentos y nos hacen sentir que no estamos solos, ¿no? Que hay más personas allá afuera que también tienen estos sentimientos de abandono, de tristeza, de desesperanza y que están allá afuera creando arte a partir de ello, de este dolor, de esta desesperanza y que nos ayuda a encontrar también belleza dentro de lo mismo, ¿no? Creo que El Cuervo es uno de los mejores ejemplos de ello. También es algo por lo que a mí me gusta mucho en sí la historia, a pesar de que no soy tan fanática de la película por ciertos detalles. Creo que tiene mucho flash, mucho... está difícil de verla, o sea, de verdad me refiero físicamente, mi ojo como que se cansa, tiene muchos flashes, muchos destellos, no sé, me cuesta trabajo verla, sin embargo la historia es increíble, ¿no? Entonces, recuerden que no están solos, hay muchos artistas, como lo decíamos también en el episodio de Chester Bennington y Given Up de Linkin Park, hay muchos artistas allá afuera que siguen creando arte a partir de estos sentimientos y pues no están solos, ¿no? Se pueden espejear y pueden sentir un refugio dentro de este arte, como bien mencionas. Tanto creando como disfrutándolo, ¿no? Así es. Pero bueno, hasta aquí mi comentario el día de hoy y pues bueno, nos vemos a la próxima. Los amamos. Nos vemos. Bye. Bye.